Hola, buenas noches. Nuestro grupo va a hablar de códigos de detección de errores y redes de conmutación. Detección de errores. Cuanto mayor es la trama que se transmite, mayor es la probabilidad de que contenga algún error. Para detectar errores, se añade un código en la función de los bits de la trama de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. Este código debe ser conocido e interpretado tanto por el emisor como el receptor. Códigos detectores de errores. Los métodos más utilizados son métodos basados en la paridad. Un bit de paridad es un bit que se añade a un dato con el fin de protegerlo contra los errores. El tipo de paridad más sencillo es la paridad lineal o de carácter y consiste en añadir un bit de la derecha de cada carácter a transmitir de modo que el número del bit a 1 en el conjunto carácter más el bit extra sea par o impar, lo cual se habrá establecido de antemano. Cuando el valor del bit de paridad se ajusta para que el número de bits con valor sea par, se tiene paridad par e impar en el otro caso. El otro método que tenemos basado es en el uso de códigos de redundancia cíclica. El codificador de un dispositivo que asigna a cada bloque de k bits de la fuente un bloque de longitud n. Es conveniente reducir la complejidad del codificador utilizando una regla de codificación sencilla, siempre que no se degraden las posibilidades del código resultante. Para ello se utilizan códigos con sencillez de codificación o códigos de línea. Se basan estos métodos en las propiedades de la aritmética modular. Los códigos polinomiales o de redundancia cíclica se construyen en base a polinomios de coeficientes binarios, esto es, en base a 2, 0 o 1. El proceso muy simplificadamente se basa en considerar la información binaria a transmitir como los coeficientes de un polinomio de orden n1, siendo n el número de bits a transmitir. El cálculo de redundancia se produce al añadir a los m bits de mensaje r bits de redundancia calculados mediante polinomio generador. Buenas noches, yo me llamo Eduardo Solimando y voy a hablar sobre las técnicas de detección de errores. La codificación binaria es de gran utilidad práctica en dispositivos electrónicos como ordenadores, donde la información se puede codificar basándose en la presencia o no de una señal eléctrica. Sin embargo, esta señal eléctrica puede sufrir alteraciones, como distorsiones o ruido, especialmente cuando se transportan datos a grandes distancias. Por este motivo, ser capaz de verificar la autenticidad de estos datos es imprescindible para ciertos propósitos. Incluso el uso de información en entornos profesionales, bancarios, industriales, confidenciales o relacionados con la seguridad. La mayoría de los sistemas de control lógico de errores se basan en la suma de información. Esto se denomina redundancia. Para verificar la validez de estos datos, esta información adicional se suma de comprobación. Pues existen varias técnicas para la detección de errores. Entonces tenemos la verificación por paridad. La verificación de paridad, a veces denominada VRC o verificación de redundancia vertical, es uno de los mecanismos de verificación más simples. Consiste en agregar un bit adicional denominado bit de paridad a un cierto número de bits de datos denominado palabra código. Generalmente 7 bits, de manera que se forma un bit cuando se combina con el bit de paridad, cuyo valor 0 o 1 es tal que el número total de bits 1 es par. Para ser más claro, 1 es el número de bits en la palabra código es impar, 0 en caso contrario. Verificación de la redundancia longitudinal o la verificación, o también mejor dicho LRC, que es verificación de redundancia horizontal, no consiste en verificar la integridad de los datos mediante la presentación de un carácter individual, sino en verificar la integridad del bit en paridad de un grupo de caracteres. Cuando hablamos de la verificación de redundancia cíclica, abreviado CRC, es un método de control de integridad de datos de fácil implementación. Es el principal método de detección de errores utilizado en las telecomunicaciones. La verificación de redundancia cíclica consiste en la protección de los datos en bloques, denominados tramas. A cada trama se le asigna un segmento de datos denominado código de control, al que se denomina a veces FCS, secuencia de verificación de trama. En el caso de una secuencia de 32 bits y que en ocasiones se identifica erróneamente como CRC, el código CRC contiene datos redundantes con la trama, de manera que los errores no solo se pueden detectar, sino que además se pueden solucionar. Ahora vamos a hablar sobre lo que es redes de conmutación. Si se atienden a las arquitecturas y técnicas utilizadas en la conexión entre terminales telefónicos, a la red telefónica se encontraría entre las denominadas redes de telecomunicaciones conmutadas.
formada por un conjunto de nodos interconectados, de forma que la información se transmite de un origen a un destino mediante su encarrilamiento a través de diferentes nodos que se encuentran conectados mediante ruta de transmisión. La información que accede a la red desde un terminal se encamina a su destino, siendo conmutada de un nodo a otro. Aparece así la conmutación como uno de los primeros conceptos que se necesitó desarrollar para conseguir interconectar entre sí a los usuarios de los diferentes sistemas de telecomunicación a un coste razonable, pudiendo ser definida la computación como una parte de la telecomunicación que estudia los sistemas que permiten establecer conexiones semipermanentes entre dos terminales, cualquiera enlazados del sistema. Podemos hablar de dos tipos de computación, de circuitos y computación de mensajes. Cuando hablamos de computación de circuitos, en la computación de circuitos los equipos de computación deben establecer un camino físico entre los medios de comunicación previo a la conexión entre los usuarios. Este camino permanece activo durante la comunicación entre los usuarios, liberándose al terminar a la comunicación. Ejemplo, una red telefónica conmutada. Su funcionamiento pasa por las diferentes etapas: solicitud, establecimiento, transferencia de datos y liberación de conexión. Una de las ventajas que tenemos, otra ventaja, la transmisión se realiza en un tiempo real, el acaparamiento de recursos, no hay contención y el circuito es fijo. Entre las ventajas tenemos retraso del inicio de la comunicación, acaparamiento, bloqueo de recursos y el circuito es fijo y poco tolerante a fallos. Cuando hablamos de la computación de mensajes, este método es usado por los sistemas telegráficos, siendo el más antiguo que existe. Para transmitir un mensaje a un receptor, el emisor debe enviar primero el mensaje completo a un nodo intermedio, el cual lo encoda en la cola donde almacena los mensajes que le son enviados por otros nodos. Entre las ventajas que tenemos es que se multiplexan mensajes de varios procesos hacia un mismo destino. El canal se libera mucho antes que en la computación de circuitos. No hay circuitos ocupados que estén inactivos, y si hay error de comunicación se retransmite una menor cantidad de datos. Entre las desventajas se añade información extra de encarrilamiento a la comunicación, mayor complejidad a los nodos intermedios y un método que sigue ser viable la comunicación interactiva entre los terminales. Por acá tenemos un ejercicio muy práctico y fácil para explicar lo que es el código de Hammer. Tenemos el código o la palabra 1, 0, 1, 0. Para ello debemos hacer una tabla en la cual les voy a ir explicando. Vamos a colocar 1, 0, 1, 0 por separado. En este caso, como son 4 dígitos, tenemos paridad 1, paridad 2, el valor de dato, tenemos uno solo, y paridad número 3. Y enumeramos 1, 2, 3, 4. Como sabemos la paridad, sabemos que elevamos 2 a la 0 nos da 1, 2 a la 2 nos da 2, y 2 a la 4, 2 a la 2 nos da 4. Comenzamos bajando o apagando los bits. Vamos por la paridad número 1, bajamos el 1 en la paridad y bajamos el dato, que es 1 también. En este caso tenemos que como son iguales, decimos que es par y decimos que es cierto. Luego venimos con la paridad número 2, es decir, aquí bajamos el 0 y bajamos el dato, que es el 1. En este caso 0 y 1 no son pares. Por aquí ya podemos ver que tenemos el error, 0. Y luego nos viene lo que es la paridad número 4. El 0, el único que nos queda, como está solo y no tiene ningún otro valor, bajamos, le colocamos 1.
Como bien vimos, tenemos el error acá. Para eliminar ese error debemos sustituir uno de estos valores. Los 1 nunca se pueden cambiar, pero sí el 0. Entonces colocamos 1. Ahora, en este caso, la palabra nos va a quedar como 1, 1, 1 y 0. Esta vez estoy haciendo la palabra sin ningún tipo de errores en el código de Hamming.